digo que ya han recibido su recompensa. O sea, los han visto, los han mirado, les han aplaudido, les han dicho cómo oran. Ya han recibido su recompensa. Pero dice, pero tú cuando ores, pero nosotros cuando oremos, debemos también, no hermana, entonces voy a orar seria y no voy a emocionarme, no, eso no está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que si te vas a emocionar, si vas a quebrantarte, que no sea fingido. Que nazca verdaderamente en tu corazón como lo hacía Jesús. Porque Jesús dice, Hebreos 7, que en los días de su carne, en los días que fue humano, cuando oraba, lloraba, clamaba. Amén. Y lo hacía, ¿por qué? Porque se involucraba con todo su corazón, con clamor, lágrimas, ruegos, súplicas, al que podía librarlo de la muerte. Miren, por eso dice la palabra del Señor, que Él es nuestro sumo sacerdote. Él puede entendernos, porque Él en su carne fue tentado. Solo que no pecó, como nosotros. Nosotros, cualquier debilidad nos ha hecho caer. Cualquier situación que nos ha dado muchas vueltas nos ha hecho transgredir. Pero Él no. Pero Él dice y Él nos muestra cómo podemos nosotros también batallar, hermanos. ¿Cuántos sentimos pensar y decimos, ay Dios mío, no debí hoy día perder tanto tiempo? O Señor, hoy día no hice mi devocional. Sinceramente, Señor, hoy día no leí tu palabra y me enojé y grité y peleé. ¿Cuántos sentimos dolor por eso? ¿Cuántos somos conscientes de eso? Y venimos y decimos, Señor, solo tú puedes librarme de este cuerpo de muerte. ¿Se acuerdan cómo decía Pablo en Romanos capítulo 7? ¿Cómo oraba Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él decía, en mí no mora el bien. ¿Cuántos cuando oramos decimos, Señor, en mí no mora el bien, en mí está la flojera, en mí está tantas cosas que cada uno sabe? ¿Verdad que no? Pero la verdadera y la genuina oración, nos está diciendo el Señor, lo primero que tiene que ser es ser sincera. No, yo le decía al Señor en la tarde, Señor, yo no me emociono. A mí no me salen lágrimas. Y acá dice que tú cuando orabas, clamabas y llorabas con lágrimas. Pero para eso Daniel nos enseña algo. Qué lindo, miren. El hermano Mauricio trajo Daniel 9. Y ahí Daniel 9 es toda una confesión que hace Daniel de cuál era su condición. No solamente la del pueblo, porque él se incluye. Él dice, hemos. Vayamos a Daniel 9, por favor. Yo he tomado solo el verso 19, pero quiero tomar algo más de Daniel. Amén. Dice claramente, volví mi rostro a Dios, el verso 3, para buscar en oración y súplicas. Eso es una oración ferviente. De verdad, hermanos, esa actitud, ¿no? En ayuno, cilicio y ceniza. Dice que eran muy demostrativos los judíos cuando estaban quebrantados. ¿Se acuerdan cuando Mardoqueo se entera de que van a matar a todos los judíos? Se quita sus ropas elegantes, se pone una bolsa como que era como un saco de costal, se llena de ceniza en la cabeza y gritaban. Eso quería decir que estaban afligidos, ¿no? Dice, averigua por qué está así Mardoqueo. Entonces había toda una expresión y dice, en ayuno, cilicio y ceniza, o sea, dejaban de comer. Oré al Señor, mi Dios, e hice, primero que hizo, confesión. Y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. En otras palabras, Señor, nosotros no hemos estado haciendo como debíamos hacer. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, hemos sido rebeldes, hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, nos hemos apartado, no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, ¿no? ¿Cuántos oramos así? Señor, el domingo tú has predicado sobre que vienes pronto y ya me olvidé, Señor, de qué se trataba el tema. ¿Cuántos oramos así verdaderamente? O sea, una de las cosas que entendía por la palabra del Señor mientras estudiaba y mientras le pedía a Dios que
cómo hablar de ferviente, Señor, sin sentir carga y sin sentir responsabilidad, ¿no? El Señor me decía, en la medida que las personas se hacen conscientes de la realidad que los rodea, como decía nuestra hermana Guadalupe, por ejemplo, antes cuando oraba por la nación, ¿qué decía? Decía, Señor, han destruido los parques, han destruido las calles, han roto todo, Señor, han destruido. Y cuánto más dolor cuando se enfrentan, ¿no? Cuando se enfrentan ahora ya, dicen los mismos pobladores, ya que la policía no nos puede defender ni meter bala, nosotros vamos a defenderlo. Va a haber una guerra civil. O sea, van a ser hermanos contra hermanos. ¿Y nos afecta? ¿Nos va a afectar, hermanos, ver que se descuarticen peruanos con peruanos? Yo estaba escuchando ahí una declaración que hacían los de Piura y decían... No dejaban, había una señora que en una moto estaba yendo para llevar agua a los que habían cerrado el paso. Y entonces, como a una cuadra, se habían puesto los que se oponían a que cerraran el paso y a la señora no le dejaban llevar agua, porque les estaba llevando refresco, pues porque en Piura, imagínense en esa calor, estar cerrando la carretera. Entonces tienen hermanos que les llevan, seguramente pues también que cooperan con ellos, ¿no? Y no le llevaban. Y entonces el periodista le decía, ¿pero por qué usted no le deja llevar? Le dice, porque ellos no dejan entrar la comida que nos tiene que llegar, porque todo está caro acá en el mercado de Piura, porque ellos han cerrado el pase, ¿yo por qué le voy a dar el agua a él? Así que cuando se mueran de sed, así como nosotros nos estamos muriendo de hambre acá porque no dejan pasar los alimentos, van a entender la situación. Yo decía, Señor, esto se está poniendo peor. Está hermano contra hermano, cada uno están ya peleando por sus propios intereses. Y eso va a ser terrible, hermanos. Oremos al Señor. Pero tenemos que primero, ¿qué cosa? Sensibilizarnos. Ser conscientes que no vamos a decir esto a mí no me va a tocar, porque eso nos va a llegar. Y así decía Daniel, hemos hecho lo malo. Nosotros nos hemos apartado, no hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza. Estamos en esta condición porque no te hemos escuchado. Hermanos, está en esta condición el Perú porque no hemos orado. ¿Cuántos venimos así al Señor y decimos, Señor, estamos en esta condición porque no hemos predicado, no hemos evangelizado? Si esta nación, Señor, fuera más creyente y hubieran más creyentes, nos estaríamos enfrentando, no, seríamos más pacificadores, pero nuestra es la vergüenza, ¿verdad? Y entonces cuando dice que hagamos la oración ferviente, justamente dice eso el Señor, tienes que primero tener profundidad tu oración. Tu oración no puede ser una oración superficial, sino que tiene que tener una consistencia. Tu oración tiene que ser ferviente. ¿Por qué? Porque es profunda y tiene intensidad, tiene una intención, tiene un propósito. No es una emoción superficial. No debe ser una emoción fingida jamás, porque si no sería una oración hipócrita. Él conoce nuestros corazones. ¿Amén o no amén? Salmo 139, del 1 al 6. Tú conoces, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Acá dice escudriñado. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Señor, tú sabes que descanso más que lo que oro, que leo tu palabra, que lo que escudriño. Tú lo sabes, Señor, tú conoces mi vida. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú lo sabes todo. Por detrás y por delante me rodeaste y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado. ¿Tenemos conciencia de eso, hermanos? Que Él nos conoce, que Él ve nuestros corazones, que Él conoce la profundidad de nuestro compromiso. Dios no puede ser burlado. Nos engañamos a nosotros mismos,
Por favor, hermano, Él conoce nuestros corazones, Él conoce las motivaciones de nuestro corazón, pero Él quiere oración, Él quiere relación con nosotros. La única forma en que el creyente se relaciona con Dios es a través de la oración. Si en tu vida no hay una vida de oración, entonces no hay una vida de comunión con Dios. Tú tienes la lectura de la palabra, eso te da un conocimiento de Dios. Tal conocimiento de Dios debe maravillarte y debe hacerte temblar, como decía el salmista. Tú sabes todo, Señor. Tú me escudriñas, tú me descubres. Y al descubrirme, Señor, me hallo falto delante de ti. Y eso trae convicción, eso trae profundidad a nuestra oración. Que Dios nos ilumine en esta noche. De verdad, hermanos, que podamos entender qué trae profundidad a nuestra oración. Qué cosa es, no solamente Dios mío, sino que trae profundidad ese conocimiento de quién es Dios. Ese conocimiento de que Él conoce nuestros pensamientos y Él sabe las motivaciones de nuestro corazón. Él sabe por qué estamos orando y sinceramente si lo estamos haciendo con profundidad. Amén. Si verdaderamente empezamos a ver las circunstancias como Dios las ve y empezamos a ver las necesidades de un mundo que sufre y que se muere tal como realmente son, será natural orar con intensa participación emocional y esperar que Dios, como Padre misericordioso, responda a nuestra oración. De verdad, hermanos, yo estoy segura, lo creo, porque Dios es real, de que si así oramos, Dios responderá a nuestra oración, porque Dios sabrá que hay sinceridad, Dios sabrá que no hay un fariseísmo, ni una apariencia, ni para ser vistos, Dios sabrá que hay una genuina preocupación. Y ahí habrá el fervor, ahí comenzará a haber el fervor, hermanos. Y podemos esperar en Dios. Segundo punto, el punto 9 es, hay que esperar en el Señor. Y acá tenemos algo maravilloso, recordando a David. David es alguien que conocemos toda su vida, toda su trayectoria, desde que estaba detrás de los corrales, cuidando ahí el rebaño de su padre, hasta que fue llevado a ser un príncipe de Israel. Y si una de las cosas que tenemos que aprender de David es que él aprendió a esperar en el Señor. Amén. Fue tentado por Satanás muchas veces para apresurar su nombramiento como rey, pero Dios lo contuvo. ¿Por qué? Porque él era un hombre que tenía comunión con Dios. El Salmo 27:14 dice, espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Hay veces en tu vida, hermanos, que tú quieres todo inmediato. Pero David enseña de que tenemos que esperar. David podía haber dicho, ¿cuántos meses ya voy a esperar? ¿Cuántos años me está persiguiendo Saúl? Pero él aprendió a esperar en el Señor. Él supo que Dios tenía las respuestas para las situaciones duras y difíciles. Si Dios le había dicho que él iba a ser el rey de Israel, si Dios le había dicho que él lo iba a sacar del anonimato al trono, Dios lo iba a hacer. Pero no iba a ser en su tiempo, sino en el tiempo del Señor. Y de repente tú tienes algunas expectativas personales. De repente tú tienes algunas cosas que dices, sí, pero a mí en esto Dios no me ha respondido. ¿Qué tan fervientemente has orado? ¿Cuánto reconoces que Él es Dios? ¿Cuán maravillado estás de Dios? Y estás seguro, como decía David, yo esperaré en Él. Pero David ya te lo ha puesto aquí en la cueva, está ahí, mátalo de una vez y ya sé rey. Si no es Dios que te lo ha puesto aquí en la cueva y te lo ha puesto en tu mano, ¿quién te lo va a poner así? No, dijo, pero yo no voy a ser el que lo mate. Voy a esperar en Dios. ¡Wow! Yo creo que sus soldados hasta se molestarían, ¿no? Ya no sé qué estás esperando, David, le diría. ¿Cuántos de nosotros no le hubiéramos dicho lo mismo? Ay, David, ya te pasa, ya, ¿qué más que eso? En Dios esperaré, pero mi mano no será contra el ungido de Dios. Yo no voy a apresurar las cosas. ¿Cuántos estamos diciendo así? Yo no voy a apresurar las cosas. Yo no voy a empujar las cosas. Cuando Dios quiere, serán las cosas. Yo creo que Dios tiene el control de mi vida, que Dios conoce mi sentarme y mi levantarme y que Él hará las cosas como Él quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Él tiene el control, hermanos. El Salmo 138:15, David nos enseña, en el Salmo 38:15, porque en ti espero, oh Señor, tú responderás.
Eran respuestas, que él esperaba. Eran respuestas. Tú responderás. Yo me imagino los momentos duros que ha vivido David, ¿no? Los momentos que eran durísimos para David. Imagínate cuando salieron su ejército a defenderlo, ¿se acuerdan? Y a enfrentarse a su hijo Absalón. Y él le dice, por favor, no maten al joven Absalón. Era como que Dios ya le había dicho en su corazón, no vas a perder la guerra, la vas a ganar. Y él estaba pidiendo a sus hombres que tengan misericordia de su hijo. Pero seguro que en su corazón ya Dios le mostraba que no iba a ser así. Pero él dice, espero en el Señor. Yo en ti espero, Señor. Tú responderás. Y la respuesta que tú des siempre será la respuesta que tú des. ¿Se acuerdan cómo clamaba, cómo oraba por su hijo? No quería ni comer, cómo ayunaba cuando su primer hijo por causa de su pecado iba a morir. No querían ni avisarle. Todos sus soldados decían, no le digas. Y mira, ya no quería ni comer. Pero cuando le dijeron, el niño ha muerto, se levantó, se lavó la cara. He esperado tu respuesta, Señor. Si esa es tu respuesta, amén. Alguien que espera y que conoce a su Dios, no discute lo que su Dios le responde. Como lo espera en oración, tiene la fuerza y el coraje para decir, amén, Señor. Qué tremendo, hermanos. El Salmo 130, ahí no está el número del Salmo, pero el verso 5 y 6 son del Salmo 130, que dice, espera en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Yo sé lo que Dios ha hablado, yo sé lo que Dios me ha prometido, y yo espero en el Señor. Y en esto, hermanos, yo tengo un testimonio siempre que se los he compartido. Muchas veces, cuando me he sentido mal, yo tenía una amiga y hermana en Cristo que ya partió con el Señor, que se llamaba Blanca Fabricio. Ella era argentina. Sus hijitas a veces han venido, ya son señoras, todas están casadas. Recuerdo que la primera vez que me iba a operar, yo tenía mucho miedo, nunca me habían operado, todavía no había vivido la experiencia de ninguna operación. Ella vino a mi casa, me vio tan mal, me dijo, Charo, tranquila, yo he estado orando por ti, me dice. Y yo te he visto en un sitio blanco ahí, eso deben ser los médicos que te van a operar, me dice. Pero Dios me ha dicho que tú vas a llegar a una vejez feliz, que no temas. Hermano, creí en mi corazón, recibí esa palabra. Yo sabía que Blanca era una mujer de oración. Y cada operación que yo he tenido que entrar, que he tenido que vivir, cuando me he sentido así, como ser humano, bueno, Señor, si esta es, me ha venido a la mente, llegarás a una vejez feliz. No me siento tan vieja, digo, entonces voy a salir de esta. De verdad, así lo he tomado. Voy a salir de esta porque Dios me ha dicho que voy a llegar a una vejez feliz. ¿Cuánto le podemos creer a Dios aún a pesar de las circunstancias que estemos viviendo? David decía, en Él esperaré. Mi alma espera en el Señor. Tengo esperanza en sus palabras. Señor, dice, más que los centinelas a la mañana. Los centinelas son los que están ahí en esas torres, castillos que habían, que vigilaban, ¿no? Temprano, mirando la mañana. Pero dice, yo espero en el Señor más que esos centinelas. Mi corazón está mucho más atento que ellos. Nos ponen ejemplo, hermanos, para que nos demos cuenta de la expectativa con que Él esperaba en el Señor. Sí, más que los centinelas de la mañana, vuelve a decir, reafirmando. Mi corazón está enclavado en Dios. Así que tenemos que aprender a esperar en Dios. A veces Dios nos hace invitaciones y el hermano Watchman Nee da 3 ejemplos y en un primer ejemplo dice, tú puedes invitar a alguien y decirle, me encantaría que vinieras a casa a cenar algún día de estos. Y él dice que a veces nuestras oraciones no tienen claridad con Dios, son muy generales y muy vagas, ¿no? Cualquier día de estos, tú no irías, porque tú dices, bueno, no me ha dicho qué día. Me ha dicho que espera que cenemos un día de estos. Entonces, a veces es así, no, ay Señor, yo espero, yo sé que tú puedes. ¿Qué puedo qué? El Señor te va a decir, ¿qué puedo qué? ¿Qué esperas qué? ¿Estás siendo específico con Dios?
o tus oraciones están siendo vagas e inespecíficas, y eso ya revela que ni lo conoces y ni confías. Porque si ponemos hora y fecha, entonces la cita se tiene que dar. La segunda manera, dice esta analogía que pone el doctor Wayne Grudem, dice, podríamos decirle así, presentarlo así, ¿no? ¿Podrías venir a casa a cenar el viernes a las 6 de la tarde? Dice, ya es un poco más específico, ¿no? Ya es un poco más específico y tiene un mayor acercamiento. Pero él dice que hay una tercera manera en que podemos invitar a nuestro corazón de una manera que podamos trabajar con esperar y confiar en Dios, siendo más específicos, de una manera más personal y más específica. Por ejemplo, Alfredo le dice a Margarita, a mí, Alfredo y Margarita, ¿no? A Margarita y a mí nos encantaría que fueras a casa a cenar este viernes a las 6 de la tarde. ¿Podrías ir? Está esperando una respuesta. En los otros dos no planteaba una respuesta. ¿Cómo es tu oración? ¿Planteas una respuesta al Señor? Las respuestas tienen que ser claras. Los pedidos tienen que ser claros, ¿no? Yo pienso que cuando alguien va a hacer un negocio o va a comprar una casa, necesita mucha claridad y necesita ser muy específico con Dios de las cosas que quiere y de las cosas que espera. Y hay que tener cuidado con lo que uno dice. Yo me saqué la casa aquí en Pachacamá, que era el fin del mundo, porque me acuerdo que papi tenía ya 2 años y medio, casi iba a cumplir 3, y Emily 1 año y 2 meses ya comenzó a caminar. Mi tía que me crió, que yo le decía mamá, era muy buena, nos dio un espacio, tenía mi cocina aparte, pero como todo niño ellos entraban a la sala, si jugaban entre los dos, jalaban la cortina, se escondían, y ya yo notaba cierta incomodidad, ¿no?, en mi tía. Y me acuerdo que me puse a orar y le dije, Señor, por favor, yo quiero un terreno aunque sea en el fin del mundo. Ve que fui específica, le dije el fin del mundo y me saqué el terreno en Pachacamá. No había agua, no había luz, terminaba Banchoro, Banchero, ahí que era el último pasaje que ahí a todo el mundo lo asaltaban. Pedí específico. Hermanos, en julio se dio un sorteo de casas, mi esposo me dijo, creo que califico para eso. Postulamos al de San Borja, no nos sacamos, ahí se sacó mi cuñada, su hermana salió sorteada con la casa, y nosotros salimos sorteados acá en Pachacamá, el fin del mundo. Literalmente, cuando yo lo vine a ver, esto era el fin del mundo. Pero fui específica y Dios contestó mi oración. Amén. Sé específico, pero ten cuidado que no lo hagas en tu emoción, en tu momento de angustia, de desesperación, y no coordines bien tus ideas. Así es que Dios quiere que nuestra oración sea ferviente, que nuestra oración sea con un pleno conocimiento de quién es Dios, pero al mismo tiempo que lo hagamos de una manera en que podemos, ¿verdad?, ser claros, y Dios puede manifestar claramente lo que nosotros queremos y cómo lo queremos, y esperar el tiempo de Dios. Espera en el Señor, espera de todas maneras en Dios. Mira, amados hermanos, yo sé que hay veces, y esto es importante decirlo, porque ya uno tiene que esperar sin límites, no, pero yo quiero decirle que hay veces en que sí, pues, se va a dar la oración rápida, ¿no? Como Nehemías, y ahí le pongo el ejemplo de Nehemías, en que estaba con el copero, y ¿qué le dice el Señor? Le dice, ¿qué cosa deseas? Y él rápidamente tiene que orar, y miren, no le dice, ya yo quiero esto, porque él ya había estado orando, pero al ver su rostro preocupado, él inmediatamente también se conecta con Dios. Entonces hay oraciones que sí pueden ser rápidas, pero no es lo común, lo que debía ser lo rutinario, sino lo que debía ser más bien la oración frecuente en nosotros. Es una oración ferviente, es una oración que sabe esperar en Dios, es una oración que busca los tiempos de Dios y que cree y que confía en el Señor. Así que esa oración que es específica, que es profunda, ¿verdad?, cargada de una comprensión de quién es Dios y una carga emocional sincera, genuina, no fingida, con ruegos y súplicas a Dios, espera en Dios, que Dios va a responder. Espera en Dios, que Dios va a responder. Ahora bien,
quiero tocar estos dos últimos puntos en estos 10 minutos que me quedan. La oración privada es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Es cierto que habla del fariseo que buscaba ser visible y que lo hacía en público para que todos lo vean. Y hay una oración congregacional como la que tenemos aquí, que la hacemos estos días, martes, ¿verdad? El culto de oración del martes. Acá no está mal orar, porque también Dios dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre lo hace. Vamos a hablar después de eso. Pero también Jesús nos habla de ¿qué cosa? De la oración privada. En Daniel capítulo 6, verso 10, dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Y como lo hacía hacer, o sea, era una vida que oraba. Daniel era una vida que oraba. Yo no creo que los otros querían oír la oración, pero como eran sus enemigos, ¿verdad? Lo espiaban y decían, lo único que nunca deja de hacer es orar. Así que si en algo lo queremos agarrar a Daniel y hacerle quedar mal, tiene que ser por ahí. Pero bueno, ellos dijeron, inventaron todo un argumento, ya ustedes lo conocen, de que nadie ore a ningún Dios, de que nadie esto, y que en esos 30 días que el rey, solamente al rey. Daniel era un hombre que sabía quién le oraba. Amén. Era un hombre que era fiel con Dios y oraba fervientemente al Señor. Así es que él se mantuvo en su oración privada como era su costumbre. También Lucas 5:16 dice, pero Jesús, se refiere a él, pero con frecuencia él, refiriéndose a Jesús, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Así es que, si bien es cierto que cada martes hacemos nuestra oración congregacional, también Dios nos manda a que tengamos nuestra oración privada. ¿Cómo está nuestra vida de oración privada? ¿Cómo está? No me lo digan a mí, pero piensen en esta noche. Señor, ¿cómo está mi vida de oración? Yo sé, hermanos, que a veces tenemos la oración en grupo que hacemos los días lunes, miércoles y viernes. Esas son oraciones congregacionales, donde oramos por cosas específicas. Pero aparte de esa oración, tú tienes que tener tu oración personal. Tienes que tener tu oración personal, hermanos. Si sacamos siempre un tiempo para leer el periódico, ver una noticia, escuchar una música, ¿cómo no vamos a tener un tiempo para hablar con el Señor Dios de todo el universo? Hermanos, estaba escuchando a un predicador muy famoso que se llamaba Leonard Randallville, y él decía, ¿no? La cenicienta de la iglesia, o sea, la más maltratada de la iglesia, es la oración. Porque es la más descuidada. No, la cenicienta, ¿quién era la cenicienta? Ya recuerdan la historia de la cenicienta, no les voy a contar el cuento. Y él dice, la cenicienta de la iglesia es la oración, porque es la más maltratada, es la más descuidada, es la más abandonada en la iglesia. Así que, hermanos, que en esta iglesia, por lo menos, la cenicienta no sea la oración, sino por lo contrario, nos reavivemos, nos avivemos y recordamos que si en Jesús eso fue frecuente cuando fue humano, cuanto más en nosotros, que somos humanos y débiles y carnales. Amén. Como dice Pablo, vendidos al pecado. Ahí estamos, ¿no? Jesús nos enseña, ahí en Mateo 6 que hemos leído, tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dicen, hermanos, los grandes predicadores, que la victoria no se obtiene cuando están en el púlpito. Solamente el púlpito refleja lo que es la vida de oración de cada predicador. Así es que, si aburren con lo que uno les enseña, no los voy a culpar a ustedes. Debe faltarme vida de oración. Se duerme mientras uno predica, debo orar más.
debe estar faltándome en mi vida de oración, porque es Dios quien nos despierta. A veces nosotros venimos y cuando nos toca predicar, de repente ahí nos damos cuenta, uy, que nadie me atiende. Si has orado, Dios te dará la victoria en público. ¿Qué dice acá Jesús? Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿En dónde te va a recompensar? En público, en oración, ruego, súplica. Amén. Así que la oración privada es la oración que cada uno de nosotros debe tener que realizar. No oramos para ser vistos, oramos para tener comunión y una vida privada con Dios, no con hipocresías, no con apariencias. No somos interrumpidos cuando tú estás orando ahí encerrado en tu cuarto, nadie te interrumpe, nadie te distrae. Así que la oración privada es la oración que mayormente debemos cultivar y es la que nos fortalece y la que nos sostiene, hermanos. Esa es la que en público te va a mantener de pie. Esa es la que ustedes no saben cuánto, en todo, hermanos, no solo para predicar, en el trabajo. Mi lugar favorito era mi oficina cerrada, orando, antes de ir a una reunión con los ejecutivos, antes de presentar un proyecto. Señor, no sé mucho, he tratado de hacerlo bien, tú eres grande, ilumíname, guíame, Señor. Hacía mi trabajo, buscaba, investigaba, pero no dependía de lo que era, dependía de cuánto había orado al Señor, y para la gloria y la honra de su nombre, Él siempre me respaldó y me sustentó. Dice el Señor que nosotros, ¿verdad?, podemos tener también reuniones privadas, 2 o 3 hermanas, con un propósito específico, con un tema o una situación específica que queremos orar. ¿Ya? Eso es cuando queremos orar por un solo asunto, ¿no? Dice la palabra del Señor que 2 o 3 se pueden poner de acuerdo, ¿ya? La oración privada podemos también hablar en lenguas. ¿Eso estamos felices los pentecostales o no? El hablar en lenguas no es para hablarlo acá, hermanos. Porque si yo hablo en lenguas, yo me edifico, dice 1 Corintios 14:4. Hablo a mi espíritu intercede con gemidos indecibles delante del Padre por cosas que yo necesito de repente ser corregida, ser edificada. Entonces, cuando yo estoy en mi cuarto secreto de oración, clamando con fervor, ahí puedo hablar en lenguas angelicales y todas las lenguas que quiera hablar. Porque estoy hablando con mi Padre y el Espíritu Santo me ayuda con gemidos indecibles. Pero cuando estoy acá en la iglesia, mejor es hablar 2 palabras con entendimiento. Orar, oración con entendimiento. Amén. Así es que para los otros que somos pentecostales, eso es una buena noticia. Y por último, hermanos, orar los unos por los otros. Ahí en Mateo 18, versos 19 y 20, tienen lo que el Señor dijo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Recuerden también la oración de Salomón en el Antiguo Testamento. Recuerden también en el libro de los Hechos, cuando Pedro estaba preso, ¿verdad? ¿Qué hacía la oración? ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia encerrados, estaban orando, clamando, todos unánimes, levantando manos santas sin iras ni contienda, y Dios respondía a sus oraciones. Orar por otros, entonces, hermanos, es correcto y a menudo aumenta nuestra fe porque podemos ser más eficaces en nuestra oración. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Señor, necesitamos reconocer que no habíamos estudiado la doctrina de la oración con mucho detenimiento. Habíamos estudiado algunos segmentos, algunas partes. Lo hemos hecho varias veces, Señor, pero lo hemos mirado solo desde la perspectiva de nuestras peticiones, pero no de cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestra intensidad, de dónde viene la profundidad en nuestras oraciones, de dónde viene esa carga, ese compromiso, Señor, la confesión de pecados, Señor, de nuestra negligencia, de nuestro descuido, cuando no lo hacemos como debemos. Padre, por favor, perdónanos. Estamos aquí, Señor.
Queremos comenzar una vida fervorosa, queremos comenzar una iglesia avivada, Señor. Tenemos que ser avivados en nuestra vida de oración. Mira nuestra oración privada, Señor, la de cada uno, la que tenemos delante de tu presencia, Señor, la que tenemos delante de ti, Dios mío. Tú nos conoces, Señor. Tú me has examinado y conocido, tú has escudriñado nuestro sentar y nuestro levantar. Nadie, Señor, acá ninguno puede mirar al otro y creerse que es mejor que el otro porque ninguno de nosotros somos omniscientes, pero tú nos conoces, Señor. Así que es delante de ti que venimos en esta noche a darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por hablarnos, Señor, por exhortarnos, por ministrarnos a nuestra vida y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Voy a dejar por aquí.